Métodos de evapotranspiración. Y bueno, comenzamos. La evapotranspiración es el suelo y la transpiración que hacen las plantas a través de sus esporas, y esta depende más de la temperatura. Sus factores más importantes, o sea, sus factores determinantes para que se dé la evapotranspiración es el tipo de planta, el ciclo de crecimiento de la planta, el tipo de suelo y humedad del suelo, la insolación, viento, humedad de la atmósfera, etc. Ya. La variable más importante en la evapotranspiración siempre va a ser la temperatura. Ya. También la evapotranspiración, ustedes la van a ver como uso consultivo también, ¿ya? En los ejercicios que vamos a realizar hoy día está como uso consultivo o evapotranspiración. El uso consultivo es un factor determinante en el diseño de sistemas de riego. Estos incluyen las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje. Especialmente el volumen útil de una presa para abastecer a una zona de riego depende en gran medida del uso consultivo, o sea, de la evapotranspiración. Ya. Los métodos para el cálculo del uso consultivo o evapotranspiración es el método de Torway y el método de Blaney-Crick, ¿ok? Vamos a ver ahorita el método de Torway, que es este método calcula el uso consultivo mensual, o sea, la evapotranspiración, como una función de las temperaturas mensuales mediante la siguiente fórmula. La U sub G viene a ser el uso consultivo es igual a 1,6 por la constante, por K sub A, que es una constante que depende de la altitud y el mes del año. Y ustedes esa constante la van a poder obtenerla mediante una tabla, la tabla 4.3. Ahorita se las voy a mostrar. Por 10 por T sub J, que viene a ser la temperatura media mensual, sobre el índice de eficiencia. La I viene a ser el índice de eficiencia de temperatura elevado a una constante A. A y la I son constantes. Ahora la constante I, que es el índice de eficiencia de temperatura, y A se calculan de la siguiente manera. La constante I, o sea, el índice de eficiencia de temperatura, es la sumatoria del índice de calor mensual. Y y la constante A se calcula por una fórmula que la van a ver más adelante. Ya, el índice de calor mensual se obtiene mediante esta fórmula. Ya. Aquí está la tabla de los valores de la constante K sub A. Está la latitud en grados y estos son los meses, ¿no? De enero a diciembre. Ya, la fórmula de la constante A es la siguiente. A es igual a 675 por 10 a la menos 9 por el índice de eficiencia de temperatura al cubo, menos 771 por 10 a la menos 7 por el índice de eficiencia de temperatura al cuadrado, más 179 por 10 a la menos 4 por el índice de eficiencia de temperatura, más 0,492. Y esta tablita de aquí es la de las temperaturas medias mensuales, o sea, de las temperaturas en grados Celsius. HP viene a ser la altura de la precipitación en centímetros, y HEB es la altura de la evaporación en centímetros. Esto es para cada mes. Ya. Si se usa el método de Torway, ustedes van a utilizar esta tabla. ¿Ya?
vamos con el primer ejercicio. Este es el ejercicio que el ingeniero les explicó en clase, pero creo que no lo terminó, o sí lo terminó. ¿Se acuerdan? Sí, audio es el mismo. Creo que no lo terminó, sí. Ah, ya. Ya. Bueno, dice, determinar las extracciones mensuales que es necesario hacer de una presa para regar un área de 20.000 hectáreas sembrada de algodón en la región lagunera, una zona árida en la latitud 25 grados 30 minutos al norte. La fecha de siembra es el 1 de abril. Las temperaturas, alturas de precipitación y alturas de evaporación medias mensuales en la zona son las mostradas en la tabla 4.6, que es la tabla que les mostré hace ratito. El área de las conducciones es de 100.000 metros cuadrados y se estima que el desperdicio medio mensual es de 2 millones de metros cúbicos. Usar el método de Torres. ¿Sí? Ya. Como primer paso, ustedes tienen que ver el ciclo vegetativo que le dan en su ejercicio. En el ejercicio dice que es una sembrada de algodón. Entonces, nos vamos a la tablita 4.4 y nos fijamos el ciclo vegetativo del algodón, que es de 6 a 7 meses. Nosotros vamos a tomar 6 meses como ciclo vegetativo del algodón. Entonces, como primer paso, tenemos que calcular el índice de calor mensual, el I sub J, para cada mes. Ya, esa es la formulita. Y T sub J viene a ser la temperatura media mensual, o sea, media en el mes J. J viene a ser el mes a analizar. Entonces, para enero tenemos la temperatura media mensual de enero es 13 sobre 5 elevado a la 1,514. Nos da 4,25. Lo mismo para febrero. La temperatura media mensual de febrero es 15,8. Y así van reemplazando en la fórmula para cada mes del año. Yo aquí hice el cálculo hasta junio, y acá en la tablita están todos los cálculos hasta el mes de diciembre. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Tienen dudas? Bueno, voy a tomar que sí entendieron. Voy a asumir que sí entendieron. Entonces, como paso número 2, ¿Se entendió? Sí. ya, es hallar el cálculo del índice de eficiencia de temperatura. Como les dije, la eficiencia de temperatura vendría a ser la sumatoria del índice de temperatura, del índice de calor mensual. O sea, la sumatoria de todos estos datos, de enero a diciembre. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos da 106,01. Ese vendría a ser nuestra eficiencia de temperatura, el índice de eficiencia de temperatura. Ahora, tenemos que calcular la constante A. Esta es la fórmula y ya nomás reemplazamos el índice de eficiencia de temperatura, que es 106, lo reemplazamos en la fórmula y como resultado nos da 2,327. Ya. Como paso número 4 hay que calcular la constante K sub A. Aquí nosotros vamos a interpolar. Nos dan como dato la latitud, 25 grados 30 minutos, eso lo llevamos a decimal
y en decimales es 25,5. La fecha de siembra es el 1 de abril. Entonces solamente vamos a calcular, esta viene a ser la tabla de valores de K sub A, de la constante, y vamos a interpolar, porque aquí en esta tabla no está la latitud en grado de 25,5. Entonces nos vamos donde está entre ese rango de 20 y 30 está el 25,5, ¿no ves? Entonces, interpolando, pero los únicos datos de la interpolación que nos interesa es de abril hasta septiembre. ¿Por qué? Porque la fecha de siembra empieza desde abril. Y como estamos tomando en cuenta solo 6 meses del ciclo vegetativo, entonces sería abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son 6 meses. Entonces, por interpolación, tenemos esos datos. La constante para el mes de abril, que es 1,0665. Para mayo es 1,1575. Para junio 1,143. Para julio es 1,173. Para agosto es 1,1265. Y para septiembre es 1,0255. Bien. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí se entiende. Ya. Sí o sí. Ya, como siguiente paso es hallar la evapotranspiración o uso consultivo, que es la U sub J. Esa es la fórmula. Como ya tenemos las constantes, que es el índice de eficiencia, y la constante A, que es los datos que ya sacamos. Acá ya están, en la tablita ya están las constantes para cada mes. Y los meses que nos interesan son los de abril hasta septiembre. Vamos a ocupar esta tabla para poder reemplazar la T sub J, que es la temperatura media mensual para cada mes. Entonces, reemplazando para abril sería la temperatura media mensual de abril es 22,6, lo reemplazo en la fórmula, y la constante para el mes de abril es 1,0665, reemplazo en la fórmula y me hace resultado 9,974. Lo mismo para el mes de mayo. Reemplazo la temperatura media mensual del mes de mayo y la constante K sub A del mes de mayo, que es 1,1575. Y así de abril hasta septiembre. Muy bien. Y ahora el cálculo de la evapotranspiración o uso consultivo por el área de riego, que viene a ser el volumen bruto de la sección. La fórmula del volumen bruto vendría a ser el uso consultivo o la evapotranspiración por el área de riego. El ejercicio ya nos da, ¿no? Nos dice que el área de cultivo son 20.000 hectáreas. Nos da el área de las conducciones, que viene a ser 100.000 metros cuadrados, y nos da un desperdicio mensual que es de 2 millones de metros cúbicos. Entonces, para el mes de abril, reemplazamos la fórmula, ¿no? 9,94 viene a ser el uso consultivo del mes de abril. Como está en centímetros, yo lo tengo que llevar a metro por el área de cultivo, que son 20.000 hectáreas, pero está en hectáreas. Y el área tiene que estar en metros cúbicos, metros cuadrados, perdón. Reemplazando la fórmula,
nos da 1,99 por 10 a la 7. Y lo mismo hacen para el mes de mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre. Esto vendrían a ser nuestro volumen bruto de abril, de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Ya después de eso tenemos que hallar el volumen neto, que viene a ser el volumen bruto menos la altura de la precipitación por el área de riego, más la altura de evaporación por el área de las conducciones. Todos esos datos ya los tenemos. Solo es reemplazar la fórmula. Aquí vamos a volver a ocupar la tabla 4.6 porque está la altura de la precipitación y la altura de evaporación para los meses que estamos analizando, ¿no? De abril hasta septiembre. Para abril nos da el volumen bruto es 1,99 por 10 a la 7 menos la altura de precipitación que es 0 y está en centímetros, la tengo que llevar a metro por el área de riego más 85,2 que viene a ser la altura de evaporación lo tengo que llevar a metro por el área de las conducciones que viene a ser 100.000 metros cuadrados. Reemplazando toda la fórmula ya acá nos da como resultado 1,99652 por 10 a la 7. ¿En qué unidad está eso, Ausi? Esto es volumen, tiene que estar en metros cuadrados, metros cúbicos, perdón. Cúbico. Ah, ya. Sí, ya lo vi recién. Ambos dan en metros cúbicos, entonces. Sí, Gracias. ya. Y lo mismo hacen para los meses que faltan, ¿no? De abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre. Porque solo son los 6 meses que estamos analizando. Y ya como último paso, tenemos que calcular los volúmenes mensuales. El de SUPI, que viene a ser el volumen neto más W, que W viene a ser el desperdicio mensual, que ya nos los dan como dato, que es 2 millones de metros cúbicos. Lo mismo, para abril, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre. El volumen neto lo acabamos de calcular, más del mes de abril es 1,99 por 10 a la 7, más el desperdicio mensual, que es de 2 millones de metros cúbicos, nos da 2,1965 por 10 a la 7. Y esta es la tabla, ya vendría a estar con todos los resultados. Hasta ahí es el ejercicio. ¿Entendieron? Sí, así. Ya. Bueno, vamos a ver el otro método de Blaine-Creel. Este método toma en cuenta la temperatura y las horas de sol diaria, el tipo de cultivo, también toma en cuenta la duración del ciclo vegetativo, la temporada de siembra y la zona. Si se desea estimar la evapotranspiración durante un ciclo vegetativo, se utiliza esta fórmula. La evapotranspiración es igual a K sub G por F, donde F viene a ser el factor de temperatura y luminosidad. Ojo aquí, ¿no? Que la evapotranspiración está en centímetros. El factor de temperatura y luminosidad, ese ustedes lo tienen por la fórmula, ahorita lo vemos. Y el coeficiente global de desarrollo, eso lo obtienen de una tabla, que también se la voy a mostrar ahorita. La tabla .4 se muestran los valores para diferentes tipos de cultivos.
y se calcula F, que viene a ser el factor de luminosidad, se calcula con de la sumatoria de este factor, del factor de luminosidad y temperatura. P sub I viene a ser el porcentaje de horas sol del mes, que este porcentaje lo obtienen por tabla. T sub I viene a ser la temperatura media mensual, que es la tablita que ocupamos para el método de Torway, más 17,8 sobre 21,8. Si la zona es árida, los valores de F sub I se ajustan con un factor K sub PI, que es igual a 0,03114, sí, 314 por la temperatura media mensual más 0,2396. Para la evapotranspiración, para periodos más cortos de ciclo vegetativo, se utiliza, o sea, de un mes, se utiliza esta fórmula, que viene a ser el K sub I por el F sub I, donde K T sub I viene a ser la evapotranspiración en un periodo y F sub I se calcula con la ecuación, con esta ecuación, y P sub I, T sub I corresponden al periodo considerado, que esto lo obtienen por tabla. Ya. Estas son las tablitas. Acá, en la tabla punto como de 4.4 tenemos el coeficiente global del K sub G para los diferentes tipos de cultivo, ¿no? Para el algodón está entre 0,60 y 0,65. Esta es la tabla de porcentaje de horas sol mensual, tanto para la latitud norte y la latitud sur. En el ejercicio que nosotros vamos a realizar es el que realizamos para el método de Torway, pero también se puede resolver por el método de Blaney-Krieger. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esta tablita. Es el mismo ejercicio anterior, solo que ya vamos a realizarlo por este método. Como primer paso, tenemos que calcular el porcentaje de horas sol del mes que vamos a analizar. Entonces nos da una latitud que dice que es 25 de 25 grados 30 minutos al norte. Entonces vamos a ocupar la tabla de latitud norte. Lo llevamos a decimales, es 25,5. La fecha de siembra es del 1 de abril. Entonces, de la tablita que les mostré hace ratito, de esta tabla, vamos a calcular para 25,5 de latitud. Si se corta la reunión, se vuelven a conectar al mismo link, ¿ya? Ya, para la latitud norte de 25,5, aquí en la tabla no hay, solo hay 25 y 26. Entonces está en este rango, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos? Por interpolación, pero para cada mes, ¿no? De enero a diciembre. Pero como la siembra es de algodón, nuestro cultivo es de algodón, el ciclo vegetativo del algodón es de 6 o 7 meses, ¿no? Entonces, como nos dan la fecha de siembra y empieza desde el 1 de abril, entonces empezamos de abril hasta septiembre. Seguimos usando los 6 meses. Solo esos datos de la interpolación nos interesan. Como siguiente paso tenemos que calcular el factor de corrección, el K sub I. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que es una zona árida.
Como ya tuvimos el porcentaje de hora sol, lo ponemos en nuestra fórmula, en nuestra tablita, perdón. Y con esta fórmula vamos a tener el factor de corrección para cada mes, de abril hasta septiembre. Volvemos a utilizar la tabla de temperaturas medias mensual, pero no nos interesa de abril hasta septiembre, ¿no? Entonces reemplazamos la fórmula 0,03114 por el factor de temperatura de media mensual, viene a ser 22,6 más 0,2396 nos da 0,943. Lo mismo para el mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Agosto y septiembre. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, o sí. Lo único que no sé, no lo escuché bien es si los ciclos esos de duración de las cosas nos los da como dato o tenemos que saberlo. El ciclo Por ejemplo, de algodón dijo que eran de 3 a 6 meses. sí, de 6 o 7 meses. A ver. Eso ustedes lo tienen por tabla. El ciclo vegetativo de esta tabla Ya no lo vi. del algodón dice que es de 6 o 7 meses y nosotros estamos tomando en cuenta solo 6 Entonces meses. podemos entrar con tabla. Sí, Ya. Gracias, sí. ya. Mm. Y ya tenemos el factor de corrección, porque es una zona árida, por eso sacamos este factor. Ahora tenemos que sacar el factor de temperatura y luminosidad mensual, que es el F sub I. Vamos a utilizar esta tablita de nuevo, la tabla 4.6 de temperaturas medias mensuales. Utilizamos esa fórmula. El factor de temperatura y luminosidad mensual es igual al porcentaje de hora sol por la temperatura media mensual más 17,8 sobre 21,8. Como dije, ¿no? Que el ejercicio nos dice que es una zona árida, lo tenemos que multiplicar por el factor de corrección de cada mes. Ese es el que sacamos ahorita. Si nuestro ejercicio no nos dice, no nos especifica si es una zona árida o no, solamente ocupamos esto. No lo vamos a multiplicar por el factor de corrección. Solo utilizamos el factor de corrección si es zona árida, nada más. Y como es zona árida, lo multipliqué por este factor del mes de abril, ¿no? Para el mes de abril. Entonces, el porcentaje de hora sol del mes de abril es 8,627. Esto es lo que sacamos de la interpolación. El factor de corrección es lo que hallamos anteriormente, ¿no? Mediante fórmula por la temperatura media mensual del mes de abril es 22,6 más 17,8 sobre 21,8 por el factor de caso pi. Nos da 15,0764. Lo mismo para el mes de mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre. Y estos son los resultados hasta septiembre. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí? ¿Tienen duda? Está bien, Ausi, entendido. Ahora vamos a calcular el coeficiente de desarrollo mensual, que es el K sub CI. ¿Ya? Y eso lo obtenemos mediante gráfica. Esa gráfica, sí o sí, digamos, si les da en el examen el ingeniero se las va a dar.
porque les va a dar el, el ciclo vegetativo, o sea, el cultivo. Aquí el ejercicio nos dio que es algodón, entonces yo voy a ocupar la tabla, el porcentaje del ciclo vegetativo del algodón. Ya. Pero este ciclo vegetativo es del 100%, o sea, de todos los meses. Y nosotros solo ocupamos 6 meses. Tenemos que hallar el porcentaje de ciclo vegetativo para esos 6 meses. Entonces, del 100% lo divido entre 6, nos da 16,67 para cada mes. Para el primer mes sería eso. Para el segundo mes lo multiplico por 2, para el tercer mes lo multiplico por 3, por 4 y por 5 hasta septiembre, que vendría a ser el 100%, ¿no? Y para hallar este coeficiente de desarrollo mensual, lo hallo en la gráfica, en lo que se me intercepta del ciclo vegetativo y el coeficiente de desarrollo mensual. Acá nos dice que para el primer mes es 16,66%, ¿no? Del coeficiente de desarrollo mensual, entonces 16,67, donde intercepta vendría a ser 0,25. Ahora para el 33,33% bien intercepta justo en el 0,60. Lo mismo para el 50%, intercepta entre 0,95 y 96. Yo le puse 0,95. Lo mismo para el 66,67%, intercepta en 1. Y para 83,33 intercepta aquí, debe ser 0,75 o 0,76. Y para septiembre es el 100%. Entonces, tendría que ser 0,45, 0,46, 47. Yo le puse 45. Entonces, esos vendrían a ser nuestro coeficiente de desarrollo mensual. Estos los van a obtener por la gráfica. ¿Entendieron hasta ahí? La gráfica UCI la tenemos que hacer a escala. No necesariamente. Yo esto no lo hice, o sea, esta gráfica yo la saqué del libro. Si ustedes revisan el drive del ingeniero, no, él subió unos libros, que este es el fundamento de la hidrología superficial, algo así, o superficies de agua, algo así. Ahí están todas las tablas, están todas las gráficas de cada cultivo. Se los voy a pasar también.
Aún si no se está escuchando su audio. Ay, ¿verdad? Perdón. Ah, perdón. Ay, lo siento. Lo que le mostré hace ratito es esto viene a ser las gráficas del coeficiente de desarrollo de cada cultivo. Acá, mira, ven, está el trigo, de la alfalfa, del aguacate, de las huertas de cítricos, remolacha, de la papa, de la calabaza. Y acá está la del algodón. Esta es la que yo saqué. De aquí, de este libro lo saqué, se llama Fundamentos de Hidrología de la Superficie. Está en el Drive del ingeniero. Ya, una vez que sacamos ya el coeficiente de desarrollo mensual mediante la gráfica, nos da estos datos. Y ahorita, como siguiente paso, haríamos lo que es la evapotranspiración mensual con la siguiente fórmula, que es igual al coeficiente de desarrollo mensual por los factores de temperatura y luminosidad. Es la multiplicación, ¿no? De este dato por este dato, para cada mes. Para abril viene a hacerse el coeficiente de desarrollo mensual del mes de abril, es 0,25 y los factores de temperatura y luminosidad vienen a ser, para el mes de abril es 15,08. La multiplicación nos da 3,77. Lo mismo hacen para el mes de mayo. El coeficiente del mes de mayo es 0,60 y el factor de temperatura y luminosidad es para el mes de mayo es 19,2. Multiplicando nos da 14,47. Y lo mismo para junio, julio, agosto y septiembre. Y acá están los datos de la evapotranspiración mensual. Estos están en centímetros. Y ya como último dato, ¿no? Para finalizar, el cálculo de las extracciones necesarias de la presa, que viene a ser utilizaríamos esta fórmula, ¿no? Donde es la evapotranspiración mensual de cada mes, ¿no? De abril, mayo, junio, julio, por el área de riego, menos la altura de precipitación por el área de riego, más la altura de evaporación por el área de conducto o conducciones, más W, que viene a ser el desperdicio mensual. Todos estos datos ya los tenemos. La altura de precipitación y la altura de evaporación lo sacamos de la tabla 4,6, de que vienen a ser las temperaturas medias mensuales, pero de los meses que vamos a analizar, que estamos analizando, que es de abril hasta septiembre. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los datos en la fórmula. 3,77 lo llevo a metros, ¿no? Porque está en centímetros, lo llevo a metros, por el área de riego. El área está en el área de la presa o cultivo es de 20.000 hectáreas, lo llevo a metros cuadrados, que vendrían a ser 10.000 metros cuadrados. Una hectárea viene a ser 10.000 metros cuadrados por 10.000 menos la altura de precipitación del mes de abril por el área de riego. El mes de abril, la altura de precipitación está en centímetros, lo llevo a metros por el área de precipitación, ¿no? De 20.000 por 10.000, acá es 10.000 ya, no 1.000, más 85,2, que viene a ser la altura de evaporación del mes de abril, que está en centímetros, lo divido entre 100 para llevarlo a metros, por
el área de las conducciones, que viene a ser 1000 metros cúbicos, 1000 metros cuadrados, perdón, más W, que viene a ser el desperdicio mensual, y este ya lo tenemos como dato, que son 2 millones de metros cúbicos. Reemplazando los datos y calculando nos da 9,6253 por 10 a la 6. Eso está en metros cúbicos, por si acaso. Lo mismo hacen para el mes de mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. Y estas son las extracciones necesarias de la presa, ¿no? Del mes de abril hasta septiembre. Y es hasta ahí nomás. Ahí acaba el ejercicio. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, sí. No, está bien, Ausi. Si vamos a dar con algunas tablas que usted utilizó, sí se puede hacer. Igual que esa tabla que decía de cuando era un lugar, creo, un, un tipo de lugar específico nos nombró y utilizó un factor de conversión. Eso Sí. está igual entre tus tablas, ¿no? Depende. Ese cálculo, el cálculo del factor de corrección que decís que es el caso Eh, B, este factor de corrección, ustedes lo van a calcular por una fórmula, pero eso depende si si el eso es problema lo pide. el problema lo pide. En este caso sí especificó que la zona es una zona árida. Si es árida, ahí Eso era. recién van a calcular el factor de corrección. Si no les dice directamente, calculan el factor de temperatura y luminosidad con la fórmula, ¿no? Ya no En lo el, multiplican por este factor. ¿Ese factor de corrección usted lo calculó entonces aparte o ya lo tenía en estas diapositivas? Ya estaban en las diapositivas. Ahorita te lo muestro. Aquí. Un poco. Sí, acá está. Esta es la fórmula. Ah, verdad. Ahí Sí. está. Esta es la fórmula, este test y ustedes esto lo sacan de una tabla, que viene a ser esta tabla de temperaturas medias mensuales, solamente ocupan esto. De abril a septiembre, en este caso, ¿no? Porque el cultivo que nos dan es algodón, entonces, y nos dan la fecha de siembra, que es desde el 1 de abril. Mm, De abril, y como el ciclo de cultivo del algodón es de 6 a 7 meses, acá en el ejercicio tomamos a 6 meses, entonces de abril hasta septiembre son 6 meses. Por eso haríamos solo el factor de corrección para esos meses de abril hasta septiembre. la T sub I sería de abril 22.6. Sí, 22,6. Y Ah, de claro. mayo 25,4. Ah, está claro entonces. No lo había visto eso. Sí. Bien. Eso, pueden poner o sea, hasta ahí acaba el ejercicio. Todo es contable, no está difícil. Sí. Aquí, hasta aquí acaba. Y esto vendría a ser nuestra tabla final con las extracciones necesarias de la presa, ¿no? Y eso sería todo. Ahí acaba el ejercicio. Pongan sus nombres en el chat, por favor. El práctico se lo voy a pasar más un ratito. Todavía no sé qué preguntarle. Ujú.
Nos va a pasar estas diapositivas, o sí, el PDF. Sí, sí, se los voy a pasar ahorita. Termina la clase, se los paso y también les voy a pasar más tarde el práctico. Si ya se anotaron, pueden irse retirando.